Es una historia maravillosa de un viejo libro del matemático que se llama John Allen Paulos. Y el libro en español se conoció como El hombre anumérico, pero cuyo subtítulo en inglés resulta por demás gráfico: El analfabetismo matemático y sus consecuencias. Habla Paulos en este fantástico libro de un hombre que viajaba mucho en avión y que tenía un incontenible temor a los ataques terroristas. Por impostergables razones de trabajo, cada vez viajaba más este señor, y con cada viaje su temor aumentaba. No podía soportar la idea de que algunos de sus ocasionales compañeros fueran en realidad un mártir sagrado, un héroe suicida, un fanático, que escondiera en su cuerpo, o en su valija, o en su morral, o en su mochila una bomba. Por eso empezó a tomar cada vez más precauciones. Ninguna le parecía suficiente. Era capaz de hacer casi cualquier cosa. Casi. Dejar de trabajar no podía. Y el trabajo, que por otra parte se le presentaba floreciente, exigía viajar, cada vez más, con más frecuencia. Y tras cada vuelo en el que nada pasaba y nada volvía a pasar, su sensación era doble. Alivio, porque otra vez había sobrevivido a una posibilidad de bomba. Pánico y temor, porque las estadísticas le abrían un panorama cada vez más sombrío. Si las posibilidades de que haya una bomba en un avión son, pongamos, el 9%, se decía, con cada viaje sin bomba mis posibilidades de sobrevivir al siguiente se reducen drásticamente. Esto no termina bien. La estadística es la que vale. Yo ya viajé más de 100 veces, más de 200, más de 1000. La bomba está cada vez más cerca. Las estadísticas no dominan el mundo, son el mundo. El hombre empezó a ponerse raro, muy raro. La gente de las aerolíneas y de los aeropuertos, por lo que solía pasar, comenzó a desconfiar de él. Con el poco de cordura que todavía conservaba, él no pudo dejar de notarlo. Así que se propuso solucionar el tema. Fuera de los aeropuertos, lejos de las aerolíneas, él era un hombre práctico, y como buen hombre práctico encontró la solución que buscaba. ¿Pero qué fue lo que hizo? Empezó a llevar, él mismo, una bomba en su portafolio de ventas. Como se sabe, las posibilidades de que un mismo avión haya dos bombas son ínfimas, desechables. La estadística volvió a estar de su lado. Nunca más se preocupó. Ahora sí, el mundo volvía a sonreírle. Buenas tardes, yo soy Osvaldo Burgos. Esto es Pensar no cuesta nada, o como diría Gustavo, el saber no cuesta, no ocupa lugar, o pensar es fácil, o como sea, porque ya sabemos, lo dice Borges, da lo mismo Pérez que Martínez, lo importante es pasar el rato, y en eso estamos. Acá estamos con mi compañero de ruta, el señor Leo Genesini. Buenas tardes, Osvaldo. 10º programa, yo que llevo la cuenta, llegamos al número 10. Pasan cosas raras. Y tenemos una invitada de lujo hoy, una docente, profesora de historia, la señora Lorena Barrica. No Buenas tardes a todos. Es medio difícil mi apellido. Es medio difícil el apellido. Bueno, estamos acá hablando de las estadísticas y vamos a tratar de introducir nuestro tema con esta cuestión, que dice más o menos así. Las estadísticas no mienten, y esta es una verdad absoluta. Las estadísticas tampoco dicen la verdad. Y eso también es rigurosamente cierto. ¿Pero cómo? Es simple. Las estadísticas presentan un conjunto de datos numéricos agrupados, según un criterio predeterminado, y en el mejor de los casos, hacen predicciones a partir de ellos. Pero una predicción, en tanto no sea verificada todavía, y en esa verificación deje precisamente de ser una predicción, no es verdadera ni falsa. Y los datos numéricos responden al criterio prefijado con el que se los recabó. Veamos un ejemplo clásico. Somos 3 personas aquí. Yo tengo 3 tiras de asado en mi heladera. No te creo. Rico. Qué barbaridad. ¿Cómo así, paquetes polenta, listo. Contanos la fórmula, Osvaldo. Las otras 2 no tienen asado, ni heladera, ni casa. Visto estos datos, sería perfectamente válido decir que en este lugar hay una tira de asado por persona. Y también que 2 de cada 3 personas están muriendo de hambre. Todo es cierto. Siempre hay un número que avala lo que queremos creer. La nueva moda es comer tierra, publicó un diario no hace mucho. No sé si ustedes se acuerdan. No lo vi. Bueno, maquillando los números obscenos de la misma pobreza por la que ahora se escandaliza. Tierra. Los argentinos eligen vacaciones más cortas, eligen comer menos, quedarse en casa, no gastar, eligen. Casi como se elige llevar una bomba en el avión, para aumentar las posibilidades de sobrevivir a un ataque terrorista.
entre Pelé y yo metimos 1001 goles. Decía sin mentir en lo más mínimo un amigo mío, ignoto marcador de punta, él, que una vez tiró un centro y la pelota desviada por alguna pierna apresurada se metió. En fin. Por eso el martes pasado hablábamos de la necesidad de diferenciar el cálculo predictivo de la predicción. El cálculo es una operación matemática. La predicción, que se hace en base a él, implica un juicio de valor. Son cosas distintas. Quien determina los parámetros del cálculo impone su criterio. Quien decide qué medir y cómo medirlo, prefigura sus probabilidades de respuesta. Esto se llama sesgo predictivo y los encuestadores lo manejan muy bien. Pero el sesgo predictivo no es el único problema de esta nueva vieja idea de sustituir criterios por parámetros, conceptos por datos y razonamientos por operaciones matemáticas. Ni siquiera es el más grave. Hay otro peor. El mayor problema de limitar el mundo a la estadística es que hay cuestiones complejas que ningún cálculo matemático puede abarcar y principios innegociables que los cálculos no reconocen. Tengo derechos, ergo soy. Soy humano, ergo tengo derechos. He aquí un ejemplo interesante. Si los sesgos son el virus que carcome por dentro cualquier sistema estadístico, una proposición no graduable como esta reformulación del cogito cartesiano expone su carácter de mera herramienta, muestra su condición reductiva. Porque un sistema numérico se basa en su presunción de infalibilidad, y si adoptamos por caso esa máxima operativa, la conclusión será: quien no tiene derechos no es humano, y ninguna variable puede calcular quién fue el que se los quitó. El 43% de pobres en nuestro país, y más el 57% en menores de 14 años, es un número contundente. Pero en la uniformidad de los números hay mucha información que se pierde. ¿Quiénes son esos pobres? ¿Qué tan pobres son? ¿Todos igual? ¿Dónde y cómo viven esos chicos? ¿Van a la escuela? En nuestra provincia los estudiantes eran en el año 2018 812.241, lo que significaba un 7,1% en la matrícula nacional. La repitencia en el primario había bajado del 3,5 al 1,4 entre 2011 y 2017, y en el secundario durante el mismo periodo la reducción fue del 12,3 al 11,1. Y la matriculación en nuestras primarias creció del 92,3 al 97,9 entre 2011 y 2018, el mismo periodo en el que el índice registró en el nivel secundario una subida del 71 al 77,6. Así hablaría un economista, un gurú de estos tiempos algorítmicos. ¿Y qué diría? Nada. Los números no saben quiénes son los que repiten y por qué, ni qué saberes adquieren los que pasan, ni qué pueden hacer después con eso, y si pueden hacer algo. No sirven los números para saber por sí solos si estamos educando para reconstituir indefinitivamente la desigualdad, o si es posible todavía decir que educamos para la emancipación. Y no sirven porque esa es una cuestión política. Según supo explicar Jacques Rancière en El maestro ignorante, un enorme estudio sobre la experiencia de la escuela nueva que Joseph Jacotot, llevó adelante hace más de 200 años en Bélgica. ¿Qué hacemos con las escuelas públicas? Si las pensamos al margen de la sociedad y damos a todos los mismos contenidos, los chicos de las clases sojuzgadas abandonan. Si para que no abandonen les bajamos su nivel de formación, los herederos se van hacia otra escuela, hacia la escuela privada. Uno y otro supuesto terminan por ahondar las diferencias sociales. Todo esto que acabo de leer, que parece escrito en la Argentina, lo escribió Rancière en El maestro ignorante. La igualdad no puede ser un objetivo, concluye desafiante, y no puede serlo, porque eso supondría atribuir a la escuela el poder fantasmático de reducir la fractura social y enmascarar las relaciones de dominio que las instituciones preservan. Hay que invertir la lógica del sistema explicador, abunda. Igualar como premisa, no como fin. Jerarquizar los saberes descartados y construir desde ellos. Porque cuando un señor meritocrático viene a decirte que educarte es la mayor rebeldía a tu alcance, y a los señores meritocráticos les encanta este discurso, te está diciendo que tu mayor rebeldía es prepararte para cambiar algo, tal vez dentro de 20 años, tiempo que en una de esas, si tenés suerte, seguís vivo. Educarte en ciertas circunstancias es heroico, pero los derechos no se construyen desde los heroísmos, y la respuesta a la injusticia nunca es individual. Game over. En su ensayo Pulgarcita, Michel Serres, otro gran filósofo, se vale de la leyenda del obispo Denis, que sobrevivió a su decapitación, separado de sus sinapsis y sus procesos de conocimiento, como hacen hoy, dice, los pulgarcitos,
cuya memoria e imaginación están en la notebook, en el celular, en la tablet. El nuevo pensamiento opera por asociación de casos particulares y prescinde de toda síntesis conceptual. Agrega, en él las instituciones brillan como soles muertos. De lo colectivo hemos pasado a lo conectivo, concluye. De lo colectivo a lo conectivo. Pero leído desde Rancière, esta no parece ser una buena noticia. Si la educación es una cuestión política, ¿cómo educar para resignar lo colectivo? Y si resignamos lo colectivo, ¿cómo reconocer la injusticia? ¿Cómo resistir la opresión? Por otro lado, ¿qué pasa allí donde lo colectivo ha muerto y lo conectivo no termina de nacer? En ese doble descarte, en ese abismo, en ese hiato en el que están atrapados millones de los nuestros. ¿Debe la escuela como institución en su brillo exámine educar para lo que ya no es o para lo que nunca será? Para ayudarnos a pensar todo esto nos acompaña aquí, al costado del camino y aquí, al costado mío, al lado mío, la docente Lorena Barrica, profesora de historia, trabajadora de escuelas públicas, gente que se ocupa de la transmisión del legado del saber por el que la sociedad se piensa a sí misma, nada menos. Le agradecemos enormemente su compañía. Tenemos mucho que preguntarle, mucho por conversar, así que no perdamos más tiempos en soliloquios innecesarios. Anunciano, Rodolfito, dale, la rueda de los martes gira de nuevo y nada nos gusta más que abrir los ojos y estar vivos todavía.